Estamos con la psicóloga Madi Hinojosa. El día de hoy tenemos Mindsight, la nueva ciencia de la transformación personal. ¿Cómo está, psicóloga? Buenos días, Joyce. Estoy muy contenta de volver a tu programa en esta oportunidad para hablar sobre el Mindsight. Mindsight. Yo también digo, uy, ¿y qué es el Mindsight? Cuéntenos, por favor. Bien, en esta oportunidad quiero hablar de 3 cosas concretas. Uno, el concepto sobre el Mindsight. La otra es las bases científicas del Mindsight. Y finalmente vamos a enseñarles a nuestros televidentes de tu programa todas las técnicas o algunas técnicas que nosotros utilizamos al iniciar el Mindsight. Perfecto. Bien, Joyce, no es lo mismo decir estoy triste a decir me siento triste. El Mindsight es un concepto acuñado por el psicólogo, por el doctor, también es psiquiatra, Daniel Siegel. Daniel Siegel acuña el Mindsight. En definición está en inglés el término. Mind es mente y sight es visión. Entonces, para conceptualizar este término, significa observarse uno mismo. Bien, el Mindsight no solo desarrolla la inteligencia emocional, sino desarrolla la empatía, las relaciones con la sociedad, con nuestra pareja. También vemos el caso de la inteligencia social. Por ejemplo, este ejemplo es muy peculiar que hace Siegel. Vamos a imaginar que somos papás. Tenemos 2 pequeños, uno de 4 años y otro de 6 años. El pequeño de 4 años va a quitarle el juguete al de 6 años. Entonces, el papá en esa situación, ¿qué es lo que hace? Solamente ve el comportamiento del niño. ¿Ya? Entonces le dice, no, empieza a gritarle, a golpearle, a insultarle incluso, y le dice, ¿por qué estás quitando el juguete a tu hermanito? ¿No? Lo clásico, ¿no? Entonces, ojo, solamente estamos dándonos cuenta ahí en el comportamiento del niño, no en sus emociones. Al inicio, si nosotros queremos hacer Mindsight, observarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es decirle, acercarnos a nuestro pequeño y decirle, ¿qué has sentido al quitarle? ¿O por qué has sentido? ¿No? ¿Cuáles fueron tus emociones? ¿Qué has sentido al quitarle ese juguete a tu hermanito? Entonces, eso, ¿no?, nos ayuda, nos permite a nosotros conocer la vida interior de nuestro hijo y no el comportamiento. A partir de ahí, el hijo va a crear lazos con el papá, y cuando este pequeñito entre a la adolescencia, el papá ya no va a tener tantos problemas que vemos con las características que influyen en la adolescencia, ¿no? Qué interesante esto del Mindsight, y sobre todo de que es una ciencia de transformación personal. Y algo que comentaba, sabemos que la psicología pues definitivamente trabaja de muchas formas y trata sobre todo de llegar a esos puntos o a ese enfoque principal del porqué de las cosas, el porqué, cómo puede ayudar al ser humano. No sé si este ejemplo que usted nos ponía, que es parte, me imagino, de las técnicas que ustedes utilizan para poder trabajar en estos temas de conflicto que hay dentro de la transformación personal. Claro, la base científica o la base de la inteligencia emocional y la inteligencia social se basan en el Mindsight. Por ejemplo, si nosotros reconocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, y yo puedo reconocer tus emociones, tus sentimientos, yo tengo inteligencia emocional. Ahora, ¿de qué se diferencia de la inteligencia social? Del impacto de mi comportamiento hacia tu persona o hacia las otras personas. Eso sería la inteligencia social. Ahora bien, el Mindsight, como bien ya tú dijiste, es la ciencia, ¿no?, la nueva ciencia de la transformación personal. Como ciencia, el Mindsight, entonces, como un enfoque científico, tiene que tener una base científica. ¿Qué es lo que vemos ahora? Imaginemos, hoy día vamos a aprender un poquito de neurociencias, vamos a aprender más del cerebro. Imaginemos, todos vemos mis 2 manitas, este va a ser nuestro cerebro. Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. Entonces, voy a tocar la parte de hemisferio derecho. Tengo toda la palma de mi mano, es el hemisferio derecho. Ya, si yo pongo mi dedo pulgar al centro de la palma de mi mano,
tengo más o menos como las 4 dedos de frente, ¿no? Y vamos a descifrar. Vamos a hablar del cerebro triuno, que es una base científica, lo cual nos dice, ¿no? ¿Por qué decir que Mindsign es ciencia? Esta es la interpretación, la razón por lo que vamos a decir. Imaginemos, toda esta parte de acá se va a llamar el tronco encefálico, que viene desde la columna vertebral. El tronco encefálico, ¿cuál es la función? La función del tronco encefálico es la supervivencia. Por lo tanto, ¿no? Va a regular nuestro corazón, nuestros pulmones. Ahora bien, ¿cuáles son las 4 enfoques de la supervivencia? La alimentación, la seguridad, otra de las cosas es la parte de la reproducción, ¿no? Entonces, tenemos esta parte aquí. Ahora, el dedo, recuerden que lo doblé. Y toda esta parte de adentro, en el círculo, va a ser nuestro sistema límbico. Nuestro sistema límbico va a crear emociones básicas. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 puntos nada más, porque si hablamos de sistema límbico nos enfocamos en un universo, en el universo de nuestro cerebro. Vamos a tocar el hipotálamo, que va a graduar nuestras hormonas. Otra de las cosas es la amígdala, que es una cosita circular, tipo lo podríamos decir una almendrita. La amígdala se encarga del miedo, ¿no? Y el hipocampo, que se encarga de la memoria. Muy bien, ahora pasamos a estos 4 dedos. No piensen que los 4 dedos está por gusto. Los 4 dedos vamos a llamarle corteza cerebral, ¿ya? Entonces, si nosotros tapamos, te das cuenta que si ya se formó ya nuestro cerebro y es parte como medio arrugadito, todas estas partes de acá, ¿ya? Tenemos en la corteza cerebral 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que está aquí en la parte de la frente, que vamos a diseñarlo y vamos a imaginar que es esta parte. El lóbulo parietal, que está en esta parte, aquí arriba, en la parte superior. El lóbulo temporal, que está por nuestro oído, y el lóbulo occipital, que está detrás de acá. Cada uno de nuestros lóbulos tiene una función y una disfunción. Quiero que tomemos hincapié en esta parte de acá, solamente en la parte o en la corteza prefrontal. Nos sirve. ¿Para qué nos sirve esta partecita? Para sentir empatía y para realizar el Mindsign. Ahora, vamos a comprender. Esto es como el coquito del Mindsign, ¿no? Vamos a explicar para que nuestros televidentes nos entiendan. Vamos a abrir nuevamente. Tenemos aquí el tronco encefálico, que nos ayuda en la supervivencia, ¿cierto? Entonces, si yo me estreso ante un problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Supervivir. Por eso me estreso, por eso segrego cortisol, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya el estrés es demasiado? Me desadapta de las cosas que yo hago. Entonces, esta zona de acá influye aquí y aquí. Ahora, en el sistema límbico, ¿qué es lo que hace nuestra corteza prefrontal, esta parte de acá, con el sistema límbico? Si nosotros tenemos una emoción que es, por ejemplo, una tristeza, pero esa tristeza ya se ha convertido en depresión, o una alegría que se puede convertir en manía, o emociones como la ira, que es difícil de controlar, nosotros no vamos a poder controlar ello, el sistema límbico. El Mindsign, ¿qué te permite? Te ayuda a regular esta parte de acá y esta parte de acá. Eso es la base científica del Mindsign. Perfecto, entonces ya entendiendo estas áreas y comprendiendo, por supuesto, cómo actúa cada parte de nuestro cerebro, podemos entender entonces ya en un término general que el Mindsign, ¿qué es lo que va a generar ya en términos de repente de trabajo, de lo que viene realizando, porque seguramente se ha hecho toda esta investigación, todo este estudio, y pues se encuentra la base científica, como usted mencionaba. Pero ya así, ¿cómo viene trabajando ahorita el Mindsign? ¿Qué resultados hemos obtenido de este trabajo? Ya. El Mindsign es un poderoso lente que a través del cual nosotros podemos, comprender nuestra vida interior, nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo ello. Lo otro, integrar nuestro cerebro. En integrar nuestro cerebro quiero hablarte de 2 conceptos muy importantes que el Mindsign utiliza: la neuroplasticidad y la empatía.
La neuroplasticidad, ¿qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad del cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento. Y esto se puede realizar en todas las etapas del ser humano, no tan solo los niños. Aquí quiero recalcar algo, Joyce, un neuromito. Ahora que siempre hablamos neurociencias, también hay que hablar de los neuromitos. Quiero citar a Francisco Mora. Francisco Mora nos menciona que un neuromito es pues solo utilizamos de nuestro cerebro el 10%. Siempre lo hemos escuchado, el 10%, ¿no? Pero no, eso es un mito. Un mito, ¿qué quiere decir? Es una verdad falsa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Que nosotros utilizamos todo nuestro cerebro en diferentes tiempos, pero lo utilizamos. Por ejemplo, ahorita estoy conversando contigo. Ya en este instante yo estoy manejando muchas áreas de mi cerebro. Por ejemplo, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca que me permite a mí hablar contigo y el área de Wernicke a interpretar nuestra conversación. Y en la otra parte, si yo te estoy viendo, estoy utilizando mi corteza, mi lóbulo occipital. Entonces es una integración. No es que nosotros solo utilicemos un 10%, sino un 100%. Entonces, ¿qué nos permite la neuroplasticidad? Por ejemplo, si yo tengo miedo, a través del MindSign puedo reducir mi miedo. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad nos dice que podemos estructurar, la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro lo podemos cambiar. Ahora, tips. Tres tips para nosotros obtener mayor neuroplasticidad en nuestro cerebro. Lo primero que nosotros tenemos que hacer ejercicio aeróbico. Cuando nosotros realizamos ejercicio aeróbico, hacemos que creamos nuevas conexiones sinápticas en nuestro cerebro. Ahora, lo otro que es la excitación. Cuando nosotros estamos excitados, también podemos crear otros mapas de MindSign. Ejemplo, cuando nosotros estamos enamorados, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nuestro cerebro está excitado. Por eso es que nuestra pareja nos influye mucho. Por ejemplo, si tenemos una pareja que lee bastante, por neuroplasticidad, yo también voy a empezar a leer más libros. Entonces, eso es lo más bonito, ¿no? Y lo otro es la novedad. Pero psicóloga, ¿cómo hago para crear novedad en mí? Lo que te puede crear, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento. Otro, inscribirme al gimnasio, porque va a ser algo nuevo para mí. Otro, aprender, no sé, karate, muay thai, no sé, entre otras cosas, pintura de repente, ¿no? Y en esta parte de la novedad, yo quiero hacer un hincapié, también quiero eliminar un neuromito, ¿no? Que siempre nos han dicho, psicóloga, solo los niños aprenden rápido, pero un adulto ya no puede aprender. Eso es un neuromito, una verdad falsa, eso no es cierto. Nosotros como adultos también tenemos la capacidad para aprender al nivel de un niño. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Te preguntarás. Yo creo que eso es lo que queremos saber todos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de repente nuestros aprendizajes, podríamos decirlos de repente más lentos? Yo creo que sí hay la capacidad de poder aprender, pero definitivamente no es de la misma forma. Lo que pasa con nosotros es que estamos pensando, o nuestra atención está en el trabajo, en el problema con los amigos, en que mi esposa no me contesta el celular, mis hijos están sacando bajas notas. Entonces, esa atención hace que yo no atienda. Por ejemplo, estoy en una clase ya de música, estoy tocando, y de pronto pienso en el pasado, viene un recuerdo, o pienso en lo que tengo que hacer a futuro. Entonces ya no hay esa capacidad de MindSign. Ahí está la explicación. Entonces, si nosotros también queremos aprender sobre la novedad, tenemos que tener ese foco, esa atención en nosotros. Ese es el concepto de MindSign. También quiero adicionalmente a eso hablarte de la empatía. ¿Qué es la empatía? Siempre en conceptos clásicos o en la sociedad siempre decimos, la empatía es la capacidad de ponerte en los zapatos de la otra persona. Sí, es cierto. Pero ahora vamos a verlo más científicamente. ¿Te parece, Jaycee? Sí, perfecto. Ya. La empatía vamos a relacionarlo con las neuronas espejo. Ya. ¿Qué son las neuronas espejo?
es el reflejo del comportamiento de la otra persona tal y como está, o ese comportamiento en mí está realizándose. Ejemplo, quiero ejemplificar esto. En los años 90, neurocientíficos italianos realizaron un experimento con monos. Pusieron al mono ahí en el laboratorio, pusieron estas máquinas electroencefalogramas, todas estas partes de acá para que vean la reacción del cerebro. Entonces, al mono le dieron un platanito. El mono come el platanito y se activa parte de la corteza. ¿Se acuerdan de la corteza al inicio del ejemplo? Se activan unas partes de la corteza. Entonces, ven, ¿no? Entonces, cada estímulo tiene respuesta. Pero lo que los neurocientíficos italianos también vieron es que el mono no estaba comiendo el plátano, pero estaba viendo al investigador comiendo plátano y se activaron las mismas áreas de la corteza. ¡Oh, casualidad! Entonces, estos neurocientíficos hicieron también después de los experimentos con monos con nosotros, los humanos. ¿Qué es lo que hicieron? Dos ejemplos. No sé si te ha pasado cuando ves a alguien bostezar, también te da ganas de bostezar, porque se activan tus neuronas espejo. Estás viendo a alguien tomar agua y también quieres tú deseas tomar agua. Entonces, pero eso es solamente la parte física. No estamos viendo la parte emocional. Entonces, aquí tenemos que hacer un hincapié con el Mindsign. Si yo estoy triste ahorita, en este momento, en este preciso momento, tú también te vas a poner triste. Es como ir a un duelo, ¿no? A una persona cuando falleció, todo. No vas a estar ahí sonriente, ¿no? Alegre, feliz, no, sino que tus neuronas espejo permiten que tú te adaptes. ¿Ya? La otra posibilidad, por ejemplo, nosotros vemos más las neuronas espejo cuando hay tristeza, miedo y alegría. Cuando una persona está triste, decaída, también nosotros nos ponemos tristes. Y también el hecho de que cuando alguien está feliz, ¿ya? Entonces, el Mindsign, como conclusión, estaríamos mencionando que, mira, si nosotros conocemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, también voy a conocer las emociones de las otras personas. Y esto a la par, me va a crear más neuroplasticidad en mi cerebro y yo voy a tener empatía. Y esto no solamente se da en niños, en adultos, en jóvenes, en adolescentes, sino también en las personas de tercera edad, en las parejas. Cuando, por ejemplo, ya son pareja, si ustedes tienen un buen mindset con ustedes mismos, van a reconocer el yo y el tú. Y el mindset, ¿cuál va a ser? El nosotros. Y ya va a haber una buena comunicación, ya no vamos a necesitar terapia porque estas técnicas nos van a ayudar muchísimo en nuestra relación. Recordemos algo, los niños, los problemas de comportamiento de los niños solo van a ser síntoma de la relación de pareja que usted está teniendo. ¿Ya? Entonces, ojo. Pero sin embargo, también podemos trabajar con los niños, hacer Mindsign, que ellos se den cuenta de sus emociones. ¿Y qué le va a permitir ello? ¿Qué le permite a tu niño el Mindsign? Inteligencia emocional y inteligencia social. Tu niño a futuro, cuando sea adolescente, sea joven, sea adulto mayor, va a identificar todas las emociones que tiene y no se va a someter, sino los va a dominar y los va a llevar a algo favorable para un comportamiento socialmente adaptado. Perfecto. Y también se pueden trabajar entonces en Mindsign con niños, se pueden Claro trabajar con que adultos. sí, claro que sí. Todas estas estrategias podrían ayudar definitivamente a todas las edades. Sí, ya cuando un niño se da cuenta, por ejemplo, del 0 a 1 año, el niño tiene memoria implícita. ¿Qué quiere decir la memoria implícita? Que no se va a acordar. Y aquí en esta partecita, ¿se acuerdan del sistema límbico? Ahí está el hipocampo que se atrofia cuando hay una memoria implícita. ¿Ya? De 0 a 1 años no nos acordamos nada, absolutamente nada. A partir ya cuando el niño se pregunta, mamita, ¿por qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando haya esas preguntas, ¿qué es lo que va a pasar? Ya va a tener memoria explícita. A partir de que los niños tengan memoria explícita, ya se puede realizar Mindsign. Nos vamos a la pausa agradeciéndole infinitamente Gracias. su participación en nuestro programa.